Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Aquí en este día voy a platicar un poco de una charla que tuve con un universitario hace algunos días. Pero antes de eso quiero saludar a todos ustedes. Si no se han suscrito a este canal, por favor ahorita allí háganle clic a la campanita, suscríbanse para que puedan ver cuando publico un video. También a veces publico en vivo cuando tengo tiempo. Y hablamos de diferentes cosas. No solamente hablamos aquí de la secta de la luz del mundo, del caso de Nazón, de cosas de leyes. También hablamos de cristología, teología, filosofía, la metafísica, la lógica, exegesis, del griego, de la lingüística. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con la interpretación de la Biblia. Esas son todas las áreas que a mí me interesan mucho. Y bueno, también hablamos de sectas y cómo es que manipulan a las personas. Así que si usted se suscribe en este canal, estoy seguro que va a encontrar algo que le pueda servir en alguna manera u otra, ¿ok? Bueno, aquí, antes de que comience, quiero señalar aquí un libro que publiqué hace unos meses. Está en Amazon y es de un debate que tuve con un universitario que se llama Wilson Villegas. Esta persona quería debatir conmigo y yo dije, ok, vamos a hacerlo en escrito. Me gusta mucho hacerlos en escritos así para que todos lo puedan ver, lo puedan leer a su tiempo y mirarlo y ver toda la documentación. Y la segunda razón es porque mi tiempo es muy limitado. Cuando yo escribo, yo puedo poner mi atención en el debate mientras se me libre tiempo para hacer eso. No siempre tengo el tiempo libre nomás para estar sentado aquí y hacer videos como muchas personas. Soy persona muy ocupada y tengo también mi carrera secular y eso requiere mucho de mi tiempo. Pero cuando escribo, ahí puedo hacer mis comentarios, puedo debatir, tomar mi tiempo y ponerlo ahí para que se codifique y preserve ahí en escrito para que todos lo puedan leer. Bueno, este es el caso aquí con este debate que tuve con este universitario. Como dije, se llama Wilson Villegas. Y el debate se llama ¿Es Jesús después de la encarnación la persona del Hijo de Dios? Bueno, si usted no es universitario, ese tema yo creo no le interesa mucho, pero para la persona universitaria este es un problema muy problemático y lo demuestro en este debate. Este libro se puede conseguir en Amazon, nomás póngale Luis Carlos Reyes y ahí va a salir este libro y se va a ver con esa portada, con esa pasta. Y usted lo puede ordenar por Amazon, también está en Barnes Noble y también en Barker Books. No es difícil de encontrar, es un debate corto, pero hay mucha información ahí que yo estoy seguro que todos podemos aprender de este debate. Bueno, aquí en la sección de comentarios de este video que se llama Universitarios, ¿creen ustedes que Dios inspira esto? Y aquí hablé de algunas cosas que me interesaban, pero aquí ahora voy a hablar de una charla que tuve con esta persona que está aquí. Y aquí empieza, se llama John Alva 2635 y dice así, y dice, si Jesús es el creador de María, ¿cuál es la relación filial con esta persona divina? ¿Padre, hijo o hermano? Su teología trinitaria está colgando de un hilo. Es la pregunta que él me hace. Es una pregunta que de hecho ya he tratado. Yo le digo saludos, vea la discusión que llevo con Hernán Vázquez en el video de abajo. Ahí también trato con esa pregunta. En este momento estoy esperando que me responda el universitario. Y ahí le puse el enlace. Ustedes lo pueden ir a ver también allá. Y luego responde, creo que se equivocó en el link porque en ningún momento da respuesta a la pregunta. Es más, ni trata con el tema, me dice él. Ya que usted afirma que la persona del Hijo de Dios es el creador de María, ¿cuál es la relación filial de esta persona con María? Padre, hijo, hermano, etc. Bueno, obviamente la palabra clave es filial. ¿A qué se refiere con eso, verdad? Yo le digo, como sea el caso, esa pregunta la trato en este video. Véalo todo y ahí le pongo el video. Este es otro video también. Bueno. Y después dice, ¿y tanto le cuesta dar una explicación aquí? Y yo le digo, no creo que ni miró el video en verdad, porque si lo hubiera visto, creo que él ya hubiera visto a qué me refería yo. Y si no fuera así, entonces no entiendo por qué pondría este comentario aquí. Pero yo le digo, o sea, ya solo no quiere respuesta, sino que tengo que repetir aquí lo que ya he documentado en otro lugar. Allá está su respuesta. ¿Quiere continuar conmigo? Allá donde aquel universitario se autoró. O sea, porque aquel universitario tampoco pudo contestar. Bueno, y luego el universitario John Alva dice, en ningún momento pude ver dónde se atoró el universitario, pero sí lo estoy viendo a usted atorado. Pero en fin, este video tampoco responde a mi pregunta. Qué bueno que usted pudo afirmar que Jesús es hijo de María, pero como creador que es, ¿cuál es la relación filial con esa persona, padre, hijo, hermano, abuelo, que es? No creo que pueda responder, pero ahí está un hilo que esté bien. Bueno, esa pregunta
Ya la he tratado en esos dos videos y ahí cualquiera persona puede hacer clic en esos videos y puede ver dónde es que platico de eso. Pero aquí en esta charla voy a expandir un poquito más porque esta persona me sigue preguntando. Y luego le digo, no sé por qué piensa que esta pregunta es problemática, pero le voy a contestar porque sé que usted me va a contestar a mí. ¿De acuerdo? O sea, yo quiero que esta persona me conteste. Si yo voy a utilizar mi tiempo aquí platicando con alguien, bueno, vale más que también me respondan a mí. Ok, yo le pregunto esto porque yo quiero saber si nomás quiere venir aquí a tirar o en verdad quiere tener una charla. Y luego dice, no contestó. Y luego le dije, ¿de acuerdo? ¿Me va a contestar usted después mis preguntas ya que le contesté, verdad? Es lo que yo le pregunté. Y luego dijo, ok, siempre que responda directo y no le dé vuelta la pregunta, porque está facilita. Porque miré todo su video y no respondió la pregunta en ningún momento. Le respondo anticipadamente su pregunta. Sí creo que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Ok, aquí ya tenemos esta persona, este unicitario, nos acaba de decir que él cree que Jesús sí es la persona del Hijo de Dios. Eso es excelente. Y luego dice, si Jesús es el creador de María, ¿cuál es la relación filial con esta persona? ¿Es padre, hijo, hermano, etcétera? Ok. Le digo yo, Jesús es a María lo mismo que es a nosotros por creador. ¿Qué es eso? El Hijo de Dios. Pero también se puede considerar como hijo de María en un sentido limitado, como ya expliqué en ese video que le recomendé. Y luego le digo, ok amigo, ahora le toca contestar. Y aquí hago la pregunta. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? Recuerden que él dijo que Jesús era la persona del Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Sí. Pues entonces, basado en lo que él me preguntó, yo le pregunté, ¿esa madre de ese hijo? Porque él introdujo aquí el tema de María. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? Esto se requiere un simple sí o no. Y después puede dar la explicación si quiere, no hay problema. Y luego, John Alva dice, yo no le pregunté por la relación filial entre la primera persona y la segunda. Estoy preguntando entre Jesús y María. Sí, yo no dije nada aquí que tenga que ver con la primera persona y la segunda persona. Entiendo que el Padre puede llamar hijo a la segunda persona de la Trinidad por causa de su engendramiento eterno. Bueno, ese es otro asunto. Y esa su relación filial. Pero no me contesta cuál es la relación de Jesús como creador con María. Sigue atorado, me dice él a mí. Digo, ok. Le digo, amigo, ponga atención. La relación de Jesús a María como su creador es ser el Hijo de Dios para ella. Ahí está. Es el Hijo de Dios para ella. Ahí está la relación filial entre Jesús, el Hijo, y María. Ahí está la respuesta. Es el Hijo de Dios para ella. Para muchos Jesús no es el Hijo de Dios para ellos. El problema para usted es que usted asume que el Hijo de Dios no puede ser el creador de María por relación. Ese es problema suyo, no mío. Ahora, amigo, sea justo y contésteme o al menos trate de contestar mi pregunta. Es lo que yo le digo. Y él me dice, es muy infantil su comentario. Cualquiera se da cuenta que no está respondiendo la pregunta, solo está evadiendo, es lo que él me dice a mí. Simplemente está reconociendo la relación filial entre las personas trinitarias. Pero yo le pregunto por la relación filial entre María y su creador. Sería más sincero de su parte decir, no creo que exista una relación filial entre ellos. No es que no captó lo que yo le dije. Su respuesta es como decir, él es hijo de mi padre. No tiene sentido, es lo que él dice. Ok, bueno, aquí voy a expandir un poquito más porque no está entendiendo lo que yo dije. Aquí lo trato de explicar lo mejor que pueda. Le digo al unicitario John Alva, una cosa es declarar que algo es infantil, pero claro, otra cosa es probarlo. Ahora, claro que tiene sentido, amigo, porque el Hijo es creador también. Hebreos 1.2, Hebreos 1.10, Colosenses 1.16. Y Yahweh es creador también. Salmos 102, versículo 25 y Zacarías capítulo 12, verso 1. Así que el Hijo es creador y es también Hijo de Dios para María. Repito eso. Así que el Hijo es creador y también es Hijo de Dios para María. Esa es la relación que ambos tienen desde la perspectiva de la persona divina hacia María, porque Él la creó. Y para mí también,
aunque no nació de mí, por virtud de que Él es el creador de ella, igual como creador mío. Sí sabes que es una propiedad de relación, ¿verdad? Es lo que yo le digo, porque yo creo que en verdad no sabe ni lo que está diciendo. Bueno, entre A y B existe una propiedad de relación entre esta persona divina que creó a María y María por virtud de la creación. Nuevamente se ve totalmente desesperado lo que intentas argumentar porque presupones la validez del modalismo antes de probarlo y presupones que únicamente el Padre puede ser creador. Ahí está la falacia de tu argumento, porque tú asumes que solo el Padre puede ser creador. Y bajo ese razonamiento errado, asumes que como el Hijo es creador de María, pues tiene que ser el Padre de María. Ahí está tu presuposición, ya que los textos que te cité dicen que el Hijo también estaba involucrado en el acto de la creación. ¿Cuál acción crees tú que hizo o realizó el Hijo en el acto de la creación según Colosenses capítulo 1, versículo 16 a 17? El Padre es el creador de María y el Hijo es el creador de María, pero aún solo un Dios los creó. Si tú asumes que la persona del Hijo tiene que ser la misma persona del Padre de María porque creó a María, entonces por la misma lógica tendrías que concluir que la persona del Padre también tiene que ser la persona del Hijo de María. Porque según tú, es la misma persona. Terminas con una persona hijo eterna o con una persona padre creada, dependiendo cómo lo veas. O con dos personas, y eso no es nestorianismo. ¿Acaso crees tú que la persona del Padre es la misma persona del Hijo de María? Conteste, amigo. Pero ojo, no me has contestado la pregunta que te hice originalmente. ¿Puedes ver cómo no eres sincero? Aquí te va otra vez. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? ¿Sí o no? Amigo, yo le he contestado y eso aunque usted crea que mi respuesta sea infantil, lo pongo entre comillas, pero no puede negar que le contesté. Ahora, si no le gusta mi respuesta o no, eso es cosa suya, pero yo le contesté, así que espero que sea igual de caballero y al menos intente de contestar la pregunta que le sigo haciendo. Requiere un simple sí o no. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo unicitario? ¿Sí o no? Después responde el unicitario, dice, con todo respeto, pero yo en su lugar me daría mucha vergüenza pedir algo que yo no he cumplido. Trataré de no ser un comentario tan largo, pero en ningún lugar dice la escritura, aparte del Padre, también existe otro creador. Eso es presuposición suya. Tampoco es presuposición mía que solo el Padre puede ser el creador. Isaías 44, 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Solo Él, en fin, no es el tema. Insisto, lo mejor que puede decir es, y luego dice entre comillas, yo no creo que exista una relación filial, cierro comillas. Si usted cree que Jesús no es el Padre de María por ser creador, entonces ¿cuál es la relación filial con esa persona? Él me pregunta. Lo que lo está atorando es la palabra filial. Lo entiendo. Sé que le costará mucho responder la pregunta, pero lo quiero recordar que mi pregunta es por relación filial, no por otra relación, él me dice. Yo le digo otra vez, quizás debería ver lo que significa ese término y después ver si ese término da en el contexto de su pregunta, para ver si al menos califica. Yo sé qué significa, pero lo veo de punto de vista metafísico. Creo que no sabe qué es una propiedad relacional, pero está bien. Amigo, en Hebreos 1:2 se usa la preposición día, la preposición griega día, con el caso genitivo. ¿Me puedes decir cuál es la acción gramática que se comunica con esa construcción? A mí no me da vergüenza para nada, yo sé lo que hablo. Creo que es usted al que le debería dar vergüenza, porque no quiere contestar la pregunta que le sigo haciendo, la cual sigue y sigue ignorando. ¿Por qué será? Aquí le va otra vez. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? ¿Sí o no? Note, no le estoy preguntando si fue creada por la carne de su hijo. No le estoy preguntando si fue creada por la materia de su hijo. No le estoy preguntando si fue creada por el hombre físico de su hijo. Le estoy preguntando si fue creada por la persona de su hijo. Porque él dijo que él creía que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Entonces la pregunta la sigo repitiendo. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? ¿Es sí o no?
Después él me dice a mí, no se preocupe, no me quiso responder y era una pregunta tan fácil, pero a la misma vez tan comprometedora. No le queda otra opción que decir lo que no puede decir. La relación filial entre María y Jesús por ser hombre es su hijo, mientras que por ser su creador tiene que ser su padre. La única otra opción es declarar que no existe entre ellos una relación filial y creo que es su posición, porque responder es hijo de Dios. Todo el mundo se da cuenta que está respondiendo algo que no se le preguntó. Mi respuesta a su pregunta es Dios creó a María y también a usted. Una respuesta conforme a su respuesta. Esa es la respuesta que él me contestó al fin. Ok, aquí voy a explicar en más detalle mi respuesta a la pregunta de esta persona porque no puede captar lo que estoy articulando. O quizás yo no lo estoy explicando bien, pero como sea el caso, aquí lo voy a explicar en más detalle. Saludos, amigo. Primeramente, no puede alegar que no quise responderle. Eso es mentira. Yo le respondí, y varias veces. Primeramente, como le presenté en el video previo que le recomendé, la respuesta a esa pregunta es que Jesús es hijo de María, en un sentido. Note, ahí tiene una respuesta a su pregunta, así que no puede alegar que no le contesté. Y dije que lo era por virtud de cargar a esa persona divina ahora en su unión hipostática desde el momento de su encarnación. Después preguntó usted, ¿pero cuál fue esa relación filial de esa persona divina con María antes de encarnar? Note, aquí usted ahora hace otra pregunta después de que ya le había contestado su primera pregunta. A esto respondí que era la misma relación que tiene entre nosotros y esa persona divina, la de creador. Note, aquí le doy una segunda respuesta mía. Después el argumento suyo es, ¿pero qué relación filial tiene ese creador para María? Lo que yo después le argumenté era que fue ser el Hijo de Dios por relación de ser su creador. Note, otra vez, otra respuesta mía. Esta respuesta es exacta. Que no le guste es otra cosa. Como yo veo las escrituras, esa persona divina que encarnó es el Hijo de Dios. Y esa persona divina, el Hijo, fue creador de María. Y tiene esa relación con María igual que con todos nosotros. Así de simple. Ahora, el argumento unicitario es que esa persona divina que después encarnó tiene la relación filial de ser el padre de María por ser su creador. Y yo entiendo este argumento, no es un argumento nuevo. Note que usted acepta que una relación filial entre esta persona divina y María es la de ser su creador, pero como padre. Y yo veo esa misma idea exacta de ser su creador como hijo. Más específico, como hijo de Dios. Por eso es que le sigo respondiendo, es el Hijo de Dios. Esto es importante. Realmente ambas personas estaban involucradas en el acto de la creación, aún siendo ese mismo y único ser Yahvé. El problema unicitario, como ya le he mencionado, es que el unicitario siempre comienza por presuponer que solo, entre comillas lo digo, el Padre pudo haber sido el único que fue involucrado en el acto de la creación. Y claro, esto se basa en la otra presuposición unicitaria que niega la preexistencia del Hijo de Dios. Por eso es que dice usted, él dijo entre comillas, la relación filial entre María y Jesús por ser hombre es su hijo, mientras que por ser su creador tiene que ser su padre, cierro comillas. Yo le digo, dígame, ¿por qué es que tiene, lo digo entre comillas, tiene que ser únicamente el padre que creó a María? ¿Ve su presuposición? Ahí la inserta. Eso es a lo que yo me refiero. Amigo, yo le presenté evidencia bíblica que el Hijo también estaba presente en el acto de la creación. Hebreos capítulo 1, versículo 2, Hebreos capítulo 1, versículo 10, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y compare como también Yahweh se llama el creador en Salmos 102, versículo 25 y Zacarías capítulo 12, verso 1. Noté un silencio inquietante suyo cuando le pregunté de estos textos bíblicos, Hebreos 1.2 y Colosenses 1.16, sobre la acción que comunica la preposición día con el caso genitivo. Es obvio que no quiere tocar eso porque completamente destruye la doctrina unicitaria, ya que le demuestra que el Hijo también estaba involucrado en el acto de la creación. Quedó usted también completamente en silencio ante la pregunta, según estos textos, ¿cuál acción realizó o llevó a cabo el Hijo en el acto de la creación? ¿Por qué? Note,
Usted está dispuesto a decir que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Bien. Si la persona divina que encarnó es la persona del Padre, y si su relación filial con María es como Padre por ser su creador, persona divina que posee la propiedad de creador, entonces, ¿qué dice eso de la persona del Hijo? Ya que según usted es la misma persona. Al menos que crean dos personas. No, los universitarios no creen eso. Solo piense un poco esto, amigo. Piense. Lo que dice es que la persona del Hijo de Dios es también el creador de María. ¿Cómo? La razón es porque usted sostiene que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Y si la persona de Jesús es la misma persona del Padre, que es su creador, persona divina que posee la propiedad de creador, entonces igualmente debido a la ley de transitividad, la persona del Hijo, siendo esa misma persona, debe poseer igualmente esa misma propiedad de creador. Si X e Y son la misma persona, entonces X y Y deben poseer todas las mismas propiedades, y eso incluye las propiedades de creador y preexistencia. Si X e Y no poseen todas las mismas propiedades, entonces no son la misma persona, sino que serían dos personas diferentes en Jesús, y eso es nestorianismo, eso es la ley de Leibniz. Usted, amigo, se ha autorrefutado y ha hecho a la persona del Hijo de Dios creador y preexistente. Esto es lógica simple. Este problema está al centro de la pregunta que le sigo haciendo y por eso es que la sigo ignorando. Yo ya le he preguntado muchas veces esta pregunta. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo, sí o no? Note, se requiere un simple sí o no, pero puede dar la explicación si desea, está bien. Y al fin él respondió esto entre comillas. Abro comillas. Mi respuesta a su pregunta es: Dios creó a María y también a usted. Una respuesta conforme a su respuesta, cierro comillas. Yo digo, obvio que no contestó mi pregunta. ¿Y usted dice que yo no le respondo a usted? Mi pregunta no fue, ¿esa madre de ese hijo fue creada por Dios? Amigo, sea sincero, usted declaró que usted creía que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Nuevamente mi pregunta fue, ¿esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo, sí o no? Y yo después le digo, mira, te voy a ayudar. Si la persona de Jesús es la persona del Padre siendo el creador de María por relación filial, y tú crees eso, y si la persona de Jesús es la persona del Hijo, tú también dices creer eso, entonces la persona del Hijo tiene que ser el creador de María por relación filial también. Ahí está. Aquí está tu dilema. Tienes a la persona del Hijo de Dios siendo el creador de su propia madre. Y para lograr eso, obviamente, tuvo que existir antes de su madre. Eso es lógica simple. Entonces te repito nuevamente la pregunta, amigo universitario. ¿Esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo, sí o no? Y yo le digo, obvio que Dios creó a María, todos sabemos eso. Por favor, mi pregunta es específica. Pregunto sobre la persona de su hijo. Y se puede contestar con un simple sí o no. Su pregunta a mí no trataba con un sí o un no, sino que tenía que describir mi respuesta. Por eso salió tan larga. Mi pregunta es muy simple, sí o no. Usted puede elaborar después de responder sí o no. Está bien, no hay problema con eso. Pero necesito una respuesta o sí o no para estar claro. Por favor, no cambie mi pregunta. Espero su respuesta explícita y directa a mi pregunta. Luis. Bueno, y aquí termino. He esperado ya por 2 días. No creo que va a responder. Es posible que todavía responda, pero lo que la falacia aquí es que él piensa que solamente el Padre fue el creador, cuando los textos mencionan que el Hijo también estaba involucrado. Entonces la relación filial que tiene el Hijo a María es ser su creador como el Hijo de Dios. Ahí está, esa es la relación filial desde esa perspectiva, pero también es hijo de María desde la perspectiva de su humanidad. Bueno, ahí muchas veces ya respondí la respuesta a su pregunta. ¿Cuál relación filial tenía el Hijo de Dios con María? Por virtud de ser su creador, esa relación era ser el Hijo de Dios. O el Hijo preexistente, el cual es el creador de María. María es la madre del Hijo desde el punto de vista cuando tomó carne Dios en Jesús. En el momento de la encarnación, fue en ese punto que se puede decir en un sentido que María es la madre de Jesús, en ese sentido. Ahí está, esta pregunta está respuesta, nomás que no la quieren ver porque presuponen que solamente el Padre es creador. Por eso es que no contestan cuál acción llevó a cabo o realizó el Hijo, según Hebreos 1:2, Colosenses 1:16,
donde se describe con la preposición día con el caso genitivo. Lo que eso comunica gramáticamente y lingüísticamente es acción intermedia. No puede haber una acción intermedia por algo que no existe. Lo que ocurrió aquí con la preposición día en el caso genitivo es acción intermedia. Para ver acción intermedia se requiere un A y un B. Y ese es el problema que ellos tienen. Bueno, pueden decir, bueno, el Hijo era el concepto de Dios. Era el concepto de esa encarnación. Todo fue creado por el concepto de ese Hijo. Yo les reto a ustedes que me muestren un solo ejemplo donde aparece el término hijo, huios, en el singular y donde ese hijo no sea una persona. Muéstrenme eso. El único caso que yo sé es Mateo 21:5, donde se refiere a un animal. Y eso es por hebraísmo. Pero aparte de eso, yo no conozco ningún ejemplo. Ustedes, a ver, universitarios, si ustedes dicen que, bueno, todo fue creado por medio del Hijo porque era un concepto y no era una persona, muéstrame un ejemplo bíblico que apoye esa idea. Muéstrame lingüísticamente dónde se usa el término huios, hijo, en el singular y donde veamos que ese hijo no sea una persona. Muéstrame eso. Muéstrame que el hijo solamente sea un concepto y no una persona. Cada vez que yo veo el término hijo está conectado a la propiedad de ser persona. Muéstrame. Si tú me estás diciendo que todo fue creado por medio del Hijo, como en textos de Hebreos 1:2, Colosenses 1:16, en el sentido de que el Hijo era solamente un concepto en la mente del Padre, entonces muéstrame un solo ejemplo del Nuevo Testamento donde se usa la palabra hijo en el singular y donde veamos que ese hijo no sea una persona. Muéstramelo. Como les mencioné, la única excepción que yo conozco es Mateo 21:5, donde ahí se refiere a un animal. Y si pueden ver eso también, quizás lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, porque yo lo miré una vez allá. Pero también esos son hebraísmos, o sea que se está usando en un sentido que no aplica literalmente al texto. Pero ninguno yo he visto que se refiera solamente a un concepto. Entonces, la idea de decir que el Hijo era solamente un concepto en la mente de Dios cuando Dios creó todas las cosas, por ejemplo, Hebreos 1:2, Colosenses 1:16, esa es una idea no bíblica, eso no se encuentra en la Biblia. Muéstrenme un solo ejemplo donde se vea la palabra hijo, huios, en el Nuevo Testamento y donde veamos que ese hijo no sea una persona. Pero esa está muy difícil, no la van a encontrar porque yo la he investigado ya por muchos años. Pero como sea el caso, la pregunta que realmente quiero es, ¿esa madre de ese hijo fue creada por la persona de su hijo? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta unicitaria? Yo he respondido estos argumentos unicitarios. Lo que veo es que estas personas simplemente no son sinceros y no responden ante la presión de estas preguntas porque se desbarata la doctrina unicitaria. Paren de negar a la persona del Hijo de Dios. Él es tu Salvador. Si tú lo ignoras a Él, si tú niegas a la persona del Hijo de Dios, en fin, Él también te va a negar. Con esto los dejo, amigos. Entonces platicamos hasta la próxima. Dios les bendiga.